buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación para compartir, más que mi programa, que eso lo pueden ver en internet, mi parecer y mi impresión de lo que se debe hacer en la escuela pública de Puerto Rico. La educación pública en nuestro país ha sido objeto de una campaña sistemática de desamparo y de desprestigio, cuyos motivos es bien importante tener claro antes que cualquier otra cosa. Primero, si se desarticula la educación pública, se desarticula un sector del trabajo público con un largo historial de persistencia y de credibilidad. En segundo lugar, si se pone en precario la escuela pública y se le hace creer al país que donde pisa el gobierno no vuelve a crecer la grama y es malo porque es público, se le allana el camino a la privatización, como fue la intención del proyecto 1456 del senador Batia durante este cuatrenio. Y en tercer lugar, si la educación pública deja de ser la disposición de lo mejor de nuestros recursos para ponerlos al servicio de todos los niños y niñas, se convierte, en lugar de ser en un elemento democratizador, en un instrumento para perpetuar las grandes desigualdades. El que tiene dinero y puede pagar una buena escuela privada va a tener muchas más oportunidades en la vida y la gente pobre va a vivir condenada a una educación mínima. Ese es el gran proyecto de desarticulación de la escuela pública. Es el proyecto contra la gente que menos tiene en el país, como todos los otros proyectos de educación, de contribuciones. Para que eso cambie, no basta con 4 programas bonitos y decir que vamos a sacar $1 millón de pesos de aquí y otro allá. Puerto Rico necesita un proyecto educativo puertorriqueño que corra por 2 vías. Primero, por lo administrativo. Caramba, no tiene que ser necesario reinventar la rueda para que los maestros estén nombrados en agosto, o para que la niña que era sorda en mayo y necesitaba un intérprete en mayo tenga el intérprete en agosto. No hay que ser un genio de la administración pública. Aquí se exige que los maestros sean evaluados. Yo no tengo ningún problema. Puede haber un sistema de evaluación justa, pero es que yo creo que evalúen también a los altos niveles. Por ejemplo, a la señora que cuando a mí me pidieron que fuera de intercesora a una escuela en Vega Baja, la maestra, los maestros y los papás habían cerrado la escuela y había una petición bastante sencilla. La maestra daba tercer año y tenía que enseñar el Quijote. Para 25 estudiantes tenía 10 libros y quería que el departamento le consiguiera 15. Y la alta funcionaria del departamento le dijo que eso era imposible. Pues a la que tiene la culpa de que no haya 15 benditos libros, esa persona también tiene que ser evaluada y relevada de sus funciones. Pero no es solamente lo administrativo, el nombramiento, el problema de la politización. Es que tenemos que repensar lo que ocurre en el salón de clase. Nuestros niños hoy no van a responder a un sistema educativo diseñado para crear obreros de fábrica. A mediados del siglo pasado aprenden distinto y hay que reconocer el valor individual de la experiencia de aprendizaje. Y aquí me quiero detener, sé que ustedes tienen otras preguntas particulares, pero me quiero detener en un asunto que para mí es esencial y es el tema de la educación especial. No podemos continuar en un sistema en el que hay 30 estudiantes y cada vez va a haber más mientras sigan cerrando escuelas, donde hay 2 niños con una condición, 2 niños con problemas específicos de aprendizaje, 4 con problemas dentro del espectro del autismo y un maestro o una maestra que solamente tomó 3 créditos en educación especial en su bachillerato. La inclusión y la integración tienen que funcionar en 2 vías. Y aquí no hay, con esto termino, y aquí no hay que ponerle ni un punto ni una coma a la ley. La educación en Puerto Rico no necesita legislación, necesita una gobernadora con suficiente voluntad, capacidad y disposición, que es la candidata del Partido Independentista Puertorriqueño. Muchas gracias. A continuación, 4 preguntas formuladas por los dirigentes magisteriales en torno a cada tema preseleccionado. El primer tema es la autonomía escolar. Le corresponde hacer la pregunta al doctor Luis Orengo, de Educadores Puertorriqueños en Acción. Tendrá 3 minutos para contestar. Cada escuela en Puerto Rico tiene unas condiciones particulares. La Ley 149 establece un proceso para que la escuela, a partir de un estudio de necesidades, establezca los recursos humanos,
didácticos y físicos necesarios para la educación, contemplados dentro del proceso de organización escolar. Sin embargo, dicha ley no se ha cumplido por parte de ninguna administración. Pregunta: ¿de qué manera garantizará esa autonomía escolar que establece la Ley 149, que incluye mecanismos de participación democrática al magisterio? Lo garantizo con la credibilidad que tiene mi candidatura, mi trabajo, mi colaboración con el magisterio, porque todo lo otro que les digan a ustedes, yo espero que todo el mundo esté claro, son puros cuentos. Miren a dónde estamos llegando en la discusión política del país, que la pregunta más común en los foros es cómo alguien que aspira a la gobernación va a hacer cumplir la ley. Pues haciendo cumplir la ley, es que no hay otra. Pero para eso tiene que haber alguien con el entendimiento suficiente del Departamento de Educación y con el compromiso probado. La principal pregunta que uno tiene que hacerse en estas elecciones es quién tiene la credibilidad para sostener las cosas que están promoviendo. Aquí el tema de la autonomía escolar tiene que referirse no solamente a la disposición de los recursos materiales, no es solamente el tema presupuestario, es que se respete la autonomía en la organización escolar, y eso quiere decir que tan diversas como son nuestras comunidades, diversa puede ser la organización escolar y no tiene que ceñirse al modelo único que imponga el Departamento de Educación. Un ejemplo bastante evidente: la forma en que funciona una escuela rural en Corozal es bien distinta como funciona la elemental de Llorens Torres, es bien distinta. Y esa diferenciación se tiene que dar respetando el valor del magisterio. Yo soy una gran opositora de proyectos como los mapas curriculares, y que sea alguien en Atorrey el que decida si los niños van a multiplicar esa semana, aunque no estén preparados para multiplicar, y el criterio de alguien que no ha pisado un salón de clase va por encima del maestro o la maestra que está todos los días con esos estudiantes. Toda esta intención de estandarizar los procesos, generando una impresión falsa de homogeneidad, está diseñada para debilitar el proceso de aprendizaje, y quienes terminan siendo más afectados, insisto, son nuestros niños y niñas de educación especial. No sé si más adelante hay una pregunta sobre el tema de las pruebas estandarizadas. Pues hablo de eso ahorita, porque de eso tengo también mucho que decir. Pero hay que reconocer la diversidad de nuestras comunidades escolares, dándole primero los recursos necesarios. Ustedes saben mejor que yo, aquí hay escuelas que funcionan sin un solo asistente administrativo, y aquí hay maestros y maestras que le tienen que dedicar más tiempo a la papelería del departamento que a la tarea docente, y los facilitadores escolares se han convertido en policías que entran a las escuelas con la lista para ver quién llenó qué papel y quién no, y la calidad de un maestro se mide por su destreza en llenar blancos que nadie va a revisar. Eso no lo tabula nadie, eso se pierde en el universo. Y mientras tanto, los maestros y las maestras, sin procesos de educación continua, sin proyectos de mentoría que para nosotros han funcionado de forma espontánea en muchos lugares, tienen que revitalizarse. El siguiente tema es el proceso educativo. Le corresponde hacer la pregunta a la señora Eva Ayala, del grupo Educamos. Compañera, peritos en la evaluación y construcción de instrumentos de evaluación plantean que las pruebas estandarizadas no sirven para determinar la calidad del magisterio y de los estudiantes. Los resultados de las pruebas estandarizadas no concuerdan con las pruebas administradas por el magisterio ni con las notas obtenidas por los estudiantes. ¿Cuál será su enfoque en torno a incluir 1% del resultado de la prueba estandarizada en el proceso de evaluación tanto del magisterio como del estudiantado, y qué instrumentos propone para que se dé un proceso de evaluación objetivo y formativo? Las pruebas estandarizadas sirven para exactamente 3 cosas. Muchos millones para Pearson, muchos millones para los programas de tutoría, como los de Rocket Learning,
y muchos millones para los programas de coaching, donde hay personas que nunca han enseñado, pero les van a enseñar a ustedes cómo es que se enseña. Para eso es que sirven las pruebas estandarizadas y para generar una cultura de fracaso en nuestras escuelas públicas. Hay muchísimas otras maneras de medir los estudiantes. Las pruebas no muestran ni aptitudes académicas, no demuestran posibilidades de desarrollo intelectual posterior. Las pruebas se han convertido en el mandato a lo que va a ocurrir en el salón de clase cuando el proceso tiene que ser exactamente a la inversa. Y los maestros no pueden ser evaluados. Es una de las grandes injusticias. Volviendo al tema de la diversidad de comunidades. Aquí hay unas escuelas en las que por supuesto que los estudiantes van a obtener unas calificaciones mucho mejor que las de comunidades más marginadas. Si el principal determinante social en la educación no es ni el grado universitario de los maestros, ni si la escuela está pintada o no, ni cuántas computadoras, es el entorno comunitario y familiar del estudiante. Pues ahí hay cosas que la escuela, por bueno que sea el maestro o la maestra, no va a poder suplir y constituye una gran injusticia. Pero sobre todo, en el tema de la evaluación de los estudiantes, yo quiero que alguien me explique, y esto yo lo vi en una escuela en Bayamón, cómo es que un niño con perlesía cerebral, un diagnóstico muy comprometido, se beneficia, porque como tiene 16 años y tiene que estar con los pares cronológicos, se beneficia de poder distinguir entre dos láminas cuál es el Quijote y cuál es Sancho Panza, porque sus pares están estudiando el Quijote. Cuando ese niño lo que necesita, por el amor de Dios, es aprender a comer solo. Es aprender los mínimos de vida independiente. Yo estuve hace un tiempo con una maestra de educación especial, salón a tiempo completo de autismo, 5 niños con diagnósticos muy comprometidos en Salinas. Esa maestra se me echó a llorar porque me dice que ella todos los días llega a la escuela sabiendo lo que es mejor para sus niños y sabiendo que no lo puede hacer porque tiene que hacer específicamente lo que el departamento le manda, que va en contra de toda prudencia o sabiduría docente. Y uno de los temas más angustiosos es la preparación de las pruebas individualizadas para los niños de educación especial, que todo el mundo sabe que son especialmente inefectivas en esa población. Entonces, la pregunta es, tenemos al Minotauro de frente, no hay que irlo a buscar a ningún laberinto, está ahí. Pero nadie se atreve a matarlo. Nadie se atreve a matarlo. Entonces, si no hay esa disposición a aceptar, primero que algo fracasó y que tiene que ser reemplazado, vamos a vivir atados por instrumentos inútiles como las pruebas estandarizadas, llevándose de paso al magisterio, a los estudiantes, sobre todo a los más vulnerables. Le queremos recordar que estamos en vivo a través de la página de Facebook de Recursos para Maestros de Puerto Rico, así que avísenle a sus familiares y amigos. El siguiente tema es derecho a la educación y le corresponde hacer la pregunta a la señora Mercedes Martínez de la Federación de Maestros. Saludos. La educación en Puerto Rico debe ser pública, gratuita y sobre todo apropiada. Sin embargo, en los pasados 5 años se han cerrado más de 200 escuelas, se ha reducido la plantilla de maestros y maestras, se ha disminuido la oferta académica y se ha incumplido con los servicios de los niños de educación especial. ¿Cuál es su propuesta para apoyar y fortalecer la escuela pública puertorriqueña, ampliando la oferta académica, el currículo y evitando el cierre y reestructuración de escuelas? Quiero añadir a eso que muchas de las escuelas cerradas produjeron el siguiente resultado. Buenas escuelas clausuradas y los niños y niñas dirigidos a escuelas que estaban en plan de mejoramiento porque allí es que está el dinero federal. O casos dramáticos como la Lola Rodríguez de Tío, una escuela vocacional para niños de educación especial, que fue cerrada para ubicar a esos niños y esas niñas no en una, sino en 2 escuelas, una para lo académico y otra para la vocacional, con menos talleres de los que tenían originalmente y en unas condiciones que eran hasta físicamente peligrosas. Porque la idea es que las escuelas tienen que convertirse en almacenes de no menos de 800 o 1000 niños, porque eso es lo que lo hace rentable para el proyecto de privatización. La situación demográfica del país en que tenemos una matrícula menor debería ser el espacio adecuado, el terreno más fértil para lograr la aspiración de una educación individualizada que, insisto,
Es lo que necesitan nuestros niños de educación especial que están en corriente regular. Yo diría que el 95% de los programas educativos individualizados de niños de educación especial, una de las cosas que exige es salones de matrícula limitada. Entonces, cuando el PEI dice que tienes que tener a cada niño en ubicación privilegiada, primera fila, pero tienes 15 de esos niños y solamente 5 filas, se convierte el maestro en el instrumento para la violación del derecho constitucional de ese niño o de esa niña. Es una situación desigual y abusiva para todos. Tenemos que insistir en que permanezcan abiertas las escuelas, en la reducción de la matrícula por salón, en la preparación continua de los maestros, acentuando la necesidad de reconocer la diversidad de diagnósticos a lo que se enfrenta un maestro de corriente regular con tantos niños de educación especial. Tiene que haber una ampliación del currículo. Esta idea del currículo STEM es una idea retrógrada. La escuela tiene que ser un espacio para aprender a aprender. La transmisión del conocimiento técnico, que todos sabemos que en 2 años va a ser obsoleto, reproduce esa idea de que la escuela es una fábrica de obreros. Los otros días me preguntaban en un periódico que yo pensaba hacer para que desde la escuela primaria preparáramos a los niños para el espacio laboral. Pues nada, porque la nena de segundo grado no tiene por qué ser entrenada para ser una trabajadora de Hewlett Packard. Tiene que ser preparada para desarrollar al máximo las destrezas que la lleven a hacer lo que aspire a ser eventualmente en su futuro. Y para eso hay que reforzar las destrezas básicas de comprensión de lectura, de lenguaje, pero también reconocer, y esto está ampliamente documentado, cómo las materias que son tratadas como por los parientes pobres son imprescindibles para mejorar el aprendizaje. La educación física, el movimiento corporal, la danza, la música, las artes que están prácticamente condenadas a una nota al calce en el sistema educativo. Sí. El último tema es sistema de retiro para maestros. Le corresponde formular la pregunta al señor Emilio Nieves del grupo Únete. Buenas tardes. Los actuarios han determinado que los fondos del sistema de retiro para maestros tendrán vida útil hasta el 2018. Y ante la intención clara de la Junta de Control Fiscal para intervenir en el mismo, ¿cuál es su propuesta para detener esa intervención y evitar el colapso del sistema de retiro para maestros? Voy a dividir mi contestación en 2 partes. Primero, a la Junta nada. A la Junta ni un vaso de agua. ¿Quieren 2 millones para operar? Que los pidan en Casablanca. ¿Quieren un papel? Es que nada, absolutamente nada. La postura ante la Junta tiene que ser de confrontación. Y me dicen, ¿eso es para crear una crisis? No me diga. ¿Cuándo es que un problema social y político se ha resuelto fuera de la crisis? O sea, esto no es The Sound of Music. Esto es el coloniaje saliendo del closet. Y hay que confrontarlo y generar una situación que se torne insostenible para los Estados Unidos. Si no, no va a pasar absolutamente nada. Pero sobre el sistema de retiro. El Comité de Diálogo y Negociación, que se constituyó cuando ocurrió lo que conocemos sobre la legislación de sistema de retiro, incluyó como una de sus propuestas principales, creo que la número 1 de hecho, lo que ha sido una propuesta del Partido Independentista Puertorriqueño por mucho tiempo, que es la exigencia de mayor responsabilidad contributiva a las empresas foráneas que en Puerto Rico en conjunto son las que se llevan todos los años 32.800 millones de dólares en ganancia en un país que está en la quiebra. Eso es casi la mitad de la deuda pública. El comité proponía que ampliar en 1% la tasa especial que hoy se paga, que es de 4%, permitiría una aportación de aproximadamente 400 millones anuales al sistema de retiro. Nosotros insistimos en que esa legislación tiene que hacerse permanente, tiene que elevarse ese %. Nosotros proponemos llegar a duplicarla. Pero ya anticipado por lo menos uno de los candidatos, el candidato Bernier, que cuando expire esa ley que actualmente genera 1.800 millones de dólares al año, él no va a mover un dedo para que continúe vigente, sin explicar cuál va a ser la fuente alterna de recaudos. Así que ya no es solamente que hay candidatos que descartan la posibilidad de aumentar esa aportación, es que quieren privar al país de una fuente en este momento insustituible
de recaudo, pero también hay que reformular otras cosas a largo plazo en el sistema de retiro. La composición desigual de la Junta, donde los maestros activos tienen solamente un representante, que es el designado, en este caso el sindicalismo oficialista. Pues eso tiene que cambiar para que la representación sea más amplia, y en la consideración de cualquier propuesta de retiro, no es que abran una ventana, es que quieren tirar a la gente por la ventana. Son conceptos distintos. Si en efecto se quiere promover el retiro, porque yo sé que hay maestros que están agobiados por las condiciones de trabajo, pero lo que les espera es una vida de completa miseria o una imposibilidad absoluta de cumplir con la paga de los años no cotizados. Así que tiene que reformularse la gobernanza de la Junta de Retiro. La senadora María de Lourdes Santiago tendrá la oportunidad de seleccionar 2 preguntas por sorteo, puede pasar y seleccionarlas, y tendrá 2 minutos para contestar cada pregunta. La primera pregunta dice: ¿está usted dispuesta a eliminar las pruebas estandarizadas como instrumento de evaluación del aprovechamiento académico y a las compañías privadas contratadas para esos fines? ¿Sí? Pero como me queda todavía un tiempito, quiero hablar de las otras cosas que son importantes en el sistema. Eliminamos las pruebas. Pues deben ser sustituidas no solamente por otros mecanismos de evaluación de los estudiantes, sino también por la aceptación de que el sistema no puede ser uniforme. Les voy a dar un ejemplo con algo que se ha puesto muy de moda, el sistema Montessori. Hay niños para los cuales es muy saludable el sistema Montessori. Hay otros niños, sobre todo los que tienen problemas sensoriales, mi niño es Asperger, pues el sistema Montessori no es el vehículo más apto para que aprendan. Tiene que haber diversidad en el ofrecimiento académico, y eso tiene que ser determinado no desde los altos niveles del Departamento de Educación, sino por las comunidades escolares. Tiene que haber otras formas alternas de enseñanza, tiene que haber, insisto, en los grupos reducidos, y tiene que haber adjudicación de responsabilidades para los que no puedan cumplir con las expectativas. Y aquí quiero terminar con una cosa, porque es que aquí todos los días va gente presa por desacato, todos los días. El que no paga la pensión, todo el que no obedece una orden del tribunal. ¿Cuándo es que va a ir preso por desacato alguno de los funcionarios que viera los derechos constitucionales de los niños y niñas de educación especial? Porque yo estoy segura de que para la reflexión no hay nada tan bueno como un fin de semana en Bayamón. Mientras eso no pase, mientras aquí no haya consecuencias que pagar, nadie va a cambiar la forma en que opera el departamento. El que lo ha hecho mal tiene que pagar las consecuencias, sobre todo cuando se trata de nuestros niños y niñas de educación especial. ¿Qué medidas establecerá usted para devolver al Departamento de Educación los fondos mal utilizados por compañías privadas y otro personal? Bueno, es que para empezar hay que cuestionarse la contratación de las compañías privadas, que son parte de todo este esquema. Es que es un botín demasiado apetitoso. Son $3,000 millones que aún con presencia del gobierno federal, porque es que hay gente del gobierno federal permanentemente, a mí me dicen, es que los federales, si los federales sirvieran para algo, el departamento no estaría tan corroído y corrupto como está actualmente, porque mucho del dinero mal utilizado no es generado aquí, viene precisamente de los Estados Unidos, y no hay ninguna adjudicación de responsabilidades. Tiene que haber no solamente una fiscalización adecuada, también una distribución justa. Les voy a dar el caso particular de las terapias de educación especial. Aquí se asigna una millonada que se diluye entre las corporaciones, que en muchas ocasiones le pagan de manera muy injusta a los proveedores de servicio. Entonces estamos en un país en el que aparecen todos los millones para pagarle a Naudi por el cuadro telefónico que nunca puso, que nunca funcionó, pero entonces la patóloga del habla, porque son mujeres, la inmensa mayoría, la patóloga del habla, la psicóloga, la terapista ocupacional, esas tienen que esperar 5, 6, 7 meses para que se les pague el servicio que se dieron. E insisto en el tema del género, porque la educación es sobre todo un tema que nos afecta a las mujeres.
Somos la mayoría de las custodias, la mayoría de las maestras, la mayoría de las proveedoras de servicios de educación especial. Cuando se atenta contra la educación pública, se atenta de forma particular contra las mujeres puertorriqueñas. A continuación, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón tendrá la oportunidad de un mensaje de cierre. Tendrá 2 minutos. Yo he estado con el magisterio puertorriqueño y con los estudiantes puertorriqueños por mucho, mucho tiempo. He estado en la calle. Yo sé lo que es estar con la policía de frente cuando la huelga de la Federación y militantes del Partido Independentista ha apostado frente a los portones. Yo he estado con los maestros en el hemiciclo, cuando tomaron el hemiciclo como protesta por las actuaciones del Senado de Puerto Rico, y estuve allí protegiendo a los maestros. Y he estado en decenas y decenas de escuelas públicas, y he estado en la calle protestando por los niños de educación especial, y he presentado legislación y he confrontado a los altos mandos del Departamento de Educación. Yo quisiera no tener que hacer eso. Yo quisiera no tener que volver a un bendito piquete y no hacer una marcha más y no tener que pedir una resolución de investigación para ver cuál es la irregularidad del momento que de pronto escandaliza a todo el mundo cuando a nadie le importaba 2 semanas antes. Yo no quiero tener que volver a hacer eso. Pero para salir de la protesta de la calle y comenzar a transformar este sistema, yo necesito poder político. Yo necesito votos. La gente que lo ha hecho mal no llegó por arte de magia. No fue que un día se despertaron y abracadabra, están en Fortaleza o están en los escaños. Llegaron porque el país determinó que ellos tuvieran el poder político, y miren a dónde nos han traído esas determinaciones. La política funciona en 2 vías, Hacemos el ofrecimiento y que aquí todo el mundo se conoce, aquí no puede haber llamados a engaños, pero son ustedes los que determinan quién va a ser merecedor de esa confianza. Mi candidatura representa 2 cosas: el desafío a todo lo que anda mal en el país, desde la corrupción a la Junta, el colonialismo, la insensibilidad, pero también la esperanza de que este país puede transformarse, porque hay gente buena y valiosa como ustedes que son los más. Que eso ocurra depende de ustedes el 8 de noviembre. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes.